Hola, somos Burgueña Irina y Martino Mora y en esta presentación vamos a hablar sobre el desarrollo de la tecnología al servicio de la guerra y los campos de horror. Los países del eje, especialmente Alemania, desarrollaron una nueva serie de armas, algunas de las cuales servirían de punto de partida para la posterior carrera espacial sostenida entre los soviéticos y los estadounidenses. La primera de ellas fue la B-1, cuyos orígenes se remontan a la década de 1920. Con el tiempo se diseñó un fuselaje con alas cortas y un dispositivo denominado pulso reactor, y el ingenio se conoció como Fieseler Fi-103. La Fi-103 se popularizó como B-1, que corresponde a Vergeltungswaffe 1 y significa arma de venganza 1. Se la puede considerar el primer misil de mediano alcance. Medía 7,62 metros de longitud y tenía 4,88 metros de envergadura. Pesaba casi 2 toneladas, las cuales la mitad de ella correspondía a la carga explosiva. La B-1 utilizaba un giróscopo para su control. Cuando se encontraba cerca del objetivo, el motor se paraba al cortarse el flujo de combustible y la bomba planeaba hasta caer en picada, explotando en contacto con el suelo. Era barata y fácil de fabricar y utilizaba gasolina de aviación. En 1944 comenzó a utilizarse contra el territorio británico. El 13 de junio se lanzó el primer ataque y la bomba voló con su ronroneo característico, dejando una estela en el cielo. Al llegar cerca de Londres, el motor se detuvo y empezó la caída. El cede del ruido indicaba la inminencia de la explosión. De las 100 lanzadas esa noche, solo 4 alcanzaron el blanco, causando 6 muertos y varios destrozos. Los lanzamientos continuaron con poco éxito, aunque el 18 de junio una bomba cayó sobre una capilla cerca del Palacio de Buckingham y mató a 120 personas. El promedio de lanzamiento durante el verano de 1944 fueron de unas 120 B-1 diarias. La B-2 contó con la participación del ingeniero Werner von Braun. Su fabricación comenzó en la costa del mar Báltico en 1937, aunque sus pruebas iniciales terminaron en fracaso. Sin embargo, los ensayos continuaron y en 1943, tras un ataque aliado a la isla, la fábrica se trasladó bajo un complejo de túneles en las montañas de Harz, donde la producción se aceleró con el empleo de unos 5.000 trabajadores, en su mayoría prisioneros de guerra quienes permanecían en condiciones sanitarias e higiénicas muy deficientes. Esta nueva arma tenía un peso de 13 toneladas y una carga explosiva de 1 tonelada. El 70% del peso era por el combustible. Medía 14 de alto y tenía un diámetro de 1,65 metros. Su altura de vuelo era de 100 kilómetros y su caída totalmente silenciosa. Entre el 6 de septiembre de 1944 y el 28 de marzo de 1945, más de 3.000 B-2 fueron lanzadas contra Londres, París y Amberes. La mayor catástrofe se produjo cuando una de ellas cayó sobre un cine de Amberes, matando a 567 personas. 160 fallecieron al sudeste de Londres y 110 en el mercado de Smithfield, en la misma ciudad. Los intentos de fabricar una bomba atómica se remontan a 1933 cuando el científico judío húngaro Leo Szilard, exiliado en Londres, inició experimentos que no dieron resultado. Sin embargo, continuó con sus investigaciones y en 1936, en la Universidad de Columbia, conoció al italiano Enrico Fermi, también exiliado, que realizó estudios sobre la primera pila atómica. En 1939, Szilard, luego de analizar la fisión nuclear, concluyó que el uranio sería el elemento capaz de producir una reacción en cadena. Escribió sobre esto al presidente Roosevelt de forma confidencial y con el apoyo de Albert Einstein obtuvo la posibilidad de continuar con sus experimentos. Roosevelt, interesado en contar con una bomba atómica antes que pudiesen tenerla Alemania o Japón, estableció el Comité Uranio para estudiar la cuestión. Luego la investigación se denominó Proyecto Manhattan, el cual estuvo dirigido por Robert Oppenheimer, y los trabajos comenzaron en 1941 en el laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México. En 1945, con Alemania rendida, pero con Japón continuando en guerra, se resolvió estudiar el uso de la bomba atómica para obligarlo a pedir la paz.
pero a pesar de los avances en los Álamos, los científicos del Proyecto Manhattan no estaban seguros si la bomba funcionaría. Con esto se resolvió ensayar una de ellas, llamada Trinity, fabricada con plutonio. La misma fue detonada el 16 de julio en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, y Oppenheimer explicó más tarde que la explosión semejaba al esplendor de un millar de soles, aunque luego se horrorizó ante lo que esta nueva arma podía significar. El proyecto Manhattan contaba con otras dos bombas llamadas Enclave Fat Man, que era de plutonio, y Little Boy, construida de uranio y mucho más sencilla de utilizar. Luego de enviar un ultimátum que fue rechazado por Japón, el presidente Harry S. Truman, sucesor del fallecido Roosevelt, decidió lanzar ambas bombas con el fin de terminar rápidamente la guerra y evitar más muertes de soldados estadounidenses. La misión fue encabezada por el coronel Paul Tibbets, quien eligió Hiroshima como el primer objetivo para bombardear con Little Boy. La ciudad, que en esos momentos contaba con más de 300.000 habitantes, era el blanco perfecto, porque su orografía facilitaba concentrar la fuerza expansiva de la detonación. El 6 de agosto de 1945, el bombardeo B-29, piloteado por Tibbets, voló hacia Hiroshima, y a las 9:15 las compuertas se abrieron y la bomba fue lanzada desde 10.000 metros. 43 segundos después, cuando el B-29 se había alejado unos 10 kilómetros del punto de lanzamiento, Little Boy detonó a una altura calculada de 550 metros, para no perder nada de la fuerza expansiva. La detonación tuvo una potencia de unos 15 kilotones, equivalentes a 15.000 toneladas de TNT. La temperatura en el punto de impacto alcanzó los 50 millones de grados y 1 millón en las áreas circundantes. Los vientos generados luego de la onda térmica arrasaron todo lo que había sido carbonizado al instante. Luego, la onda radiactiva mató a los que habían sobrevivido a las otras anteriores. Una nube inmensa se lanzó hacia el cielo, hasta una altura de 12 kilómetros, adoptando forma de hongo. Y pocos minutos después, una devastadora lluvia radiactiva comenzó a caer sobre la destrozada ciudad. El debate de cifras es inevitable, pero unas 80.000 personas perecieron por la explosión y otras 80.000 resultaron heridas. Muchos de los afectados por la radiación fallecerían meses o años después, a causa de leucemias, cáncer de tiroides, pulmón, etc. El 60% de la ciudad había desaparecido y el 75% de los edificios fueron pulverizados. Posteriormente, el 9 de agosto, la segunda bomba, Fat Man, fue lanzada desde otro B-29 sobre la ciudad de Nagasaki, con una detonación superior a la de Hiroshima, causando unos 39.000 muertos y 25.000 heridos. Aunque parezca sorprendente por la mayor potencia de esta bomba de uranio respecto a la anterior de plutonio, los daños fueron menores debido a la orografía de la ciudad, que evitaron una gran dispersión de las ondas expansivas. Finalmente, y luego de algunas discordias internas con los sectores más duros del gobierno, el emperador Hirohito se dirigió por primera vez a su pueblo mediante un mensaje grabado, que anunciaba el fin de la guerra y en él mismo pedía obediencia a sus súbditos. Poco antes de las 9 horas del 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, se firmó la rendición oficial del Imperio japonés. La Segunda Guerra Mundial por fin había terminado. Posiblemente sea el exterminio masivo de judíos el factor que más siniestra fama ha dado al régimen de Hitler. No solo los judíos fueron objeto de la persecución y matanza sistemática por parte de los nazis. Junto a los 6 millones de judíos fueron exterminados la casi totalidad de la comunidad gitana de la Europa ocupada, miembros de las comunidades religiosas pacifistas como testigos de Jehová, homosexuales, miembros de la izquierda alemana y otros disidentes políticos en general, disminuidos físicos y mentales, y unos 4 millones de esclavos, entre los que había prisioneros polacos y soviéticos, tanto civiles como militares. Las cifras totales son imposibles de determinar exactamente, pero se puede calcular en unos 10 millones las víctimas asesinadas en los campos de concentración y exterminio. De los casi 5 millones eran judíos, y una cantidad oscilante entre 5 y 10 millones más de civiles o prisioneros de guerra que fueron ejecutados sobre la marcha. Entre ellos más de 1 millón de judíos,
que no alcanzaron siquiera a ingresar en los campos de exterminio. Las causas de la obsesión antijudía de los nazis residen en sus planteamientos ideológicos fundacionales. Su objetivo era perseguir no solo a los judíos, sino a todo lo que las autoridades considerasen influido por el judaísmo. Obviamente, bajo este presupuesto, todo lo que se buscase suprimir podía ser calificado de judío o judaizante. En el programa de Hitler, los judíos eran los responsables de todos los males de la sociedad, de la derrota de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, de la decadencia de Alemania. Por supuesto, tras los judíos también alcanzaba la categoría de traidores a Alemania, a todos los que no comulgaban con el nacionalismo por ser de izquierdas, demócratas o simplemente críticos con el nazismo. La planificación del genocidio. De esta manera, al poco de ascender al poder los nazis en 1933 y dueños absolutos de todos los medios de comunicación, buena parte del pueblo alemán ya compartía los planeamientos antisemitas. En esta situación, muchos alemanes no judíos comenzaron a beneficiarse directa o indirectamente de las leyes raciales de Nuremberg que se aprobaron, así como del expolio económico que comenzaron a sufrir los judíos. Ello provocó una emigración forzada de buena parte de judíos alemanes hacia el extranjero, aunque un gran porcentaje aceptó la situación discriminatoria y permaneció en Alemania pensando que la agresión no alcanzaría niveles más graves. Cuando empezó la guerra, la situación empeoró para los judíos alemanes que comenzaron a ser deportados en masa. Esto mismo ocurrió con los que se encontraban en los territorios ocupados, sobre todo del este de Europa. En 1941, las matanzas en Polonia y la Unión Soviética comenzaron a ser sistemáticas, ejecutadas sobre el terreno por los siniestros Einsatzgruppen o grupos de intervención especiales. Además, muchos judíos fueron internados en los llamados guetos a la espera de una decisión sobre su destino, particularmente en Polonia. En enero de 1942 se dio el paso decisivo en la política racista del Tercer Reich, con la Conferencia de Wannsee. En la reunión, convocada por dos miembros del partido nazi y contando con la aprobación de Hitler, se decidió el exterminio sistemático y completo de todos los judíos, unos 8 millones que residían en la Europa ocupada. El momento elegido confirma la paranoia que se adueñó de los nazis. La conferencia se convocó justo en diciembre de 1941, cuando vieron fracasadas ofensivas sobre Moscú y fallidos sus pronósticos acerca del derrumbe soviético. Y también cuando Alemania declaró la guerra a Estados Unidos, tras el ataque japonés a Harvard. Según los jerarcas nazis, la llamada solución final que se aprobó en Wannsee sería decisiva para ganar definitivamente la guerra, acelerando su resolución favorable. De ello se derivó que irracionalmente se dedicaron miles de hombres, grandes cantidades de material y recursos económicos al exterminio, en vez de dirigirlos a los frentes de batallas, donde hubiesen sido mucho más útiles. Los campos de exterminio. En ese momento comienza la construcción de los grandes campos de exterminio, sobre todo en Polonia y en el este de Europa, donde serían deportados todos los judíos para su asesinato mediante las cámaras de gas. Los campos de concentración eran decenas, pero los que se dedicaron al exterminio metódico e intensivo no superaron los 7 u 8. Entre ellos se encuentran los trágicamente célebres de Treblinka, Auschwitz, Belzec, Sobibor o Chelmno, donde se produjeron la mayor parte de las muertes en masa. A los mismos llegaban directamente los trenes cargados de personas hacinadas en vagones sin alimento ni agua suficiente luego de viajar varios días. Más de la mitad de ellos, sobre todo ancianos, mujeres y niños, eran enviados directamente a las cámaras de gas con la excusa de ser llevados a duchas para ser desinfectados. Luego los cadáveres eran colocados en hornos crematorios donde eran consumidos por el fuego. El resto, sobre todo varones jóvenes, eran utilizados por un breve tiempo como mano de obra esclava en la industria, hasta que su debilitamiento progresivo, debido al frío, los malos tratos y la escasa alimentación, les impedía superar la revisión médica y los condenaba a morir glaciados con ciclón B como sus familiares. Todo se hizo utilizando métodos industriales, aprovechando el oro de los dientes, el pelo para cojines y zapatillas, y toda ropa, equipaje o efectos personales de las víctimas que pudieran reciclarse en la fabricación de uniformes, armas y otros suministros necesarios para la guerra.
Nosotras creemos que los tres aspectos pueden encuadrarse como delito contra la humanidad, porque son delitos atroces que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Bueno, hasta acá llega nuestra presentación sobre el tema. Muchas gracias por su atención.